Bien, si no me equivoco, ya estamos grabando. Sí, Perfecto. Bueno, Juli, ¿querés arrancar? dale, perfecto. Bien, queríamos comenzar con una pregunta bastante personal, que es básicamente ¿por qué decidiste ser candidata? En parte me llevaron las circunstancias. La verdad que yo no voy proyectando mi futuro. Vamos, vine de Colón, provincia de Buenos Aires, estudié en la ciudad de Buenos Aires, después me casé, me formé mi familia y fui dando pasos. Y creo que desde que cumplí el rol, sobre todo en la unidad de información financiera como vicepresidente, que fue mi primer involucramiento en la función pública, empecé a hacer más carne todo lo que tiene que ver con el desastre que hace, cómo corroe los cimientos de cualquier buen proyecto, la corrupción, o obviamente el entramado de dinero narco si se mezcla en el sistema económico y financiero, si prosperan. Y bueno, después cuando López Murphy me llama para constituir una lista con él en el 21, es como que inicié este camino de la mano de alguien que yo sabía que no me iba a frenar si yo tenía que hacer denuncias y combatir a la corrupción y hacer lo que teníamos que hacer. Obviamente me dio como 15 libros para leer para prepararme en políticas públicas, más allá que la experiencia en la UIF a mí me dejó mucha experiencia en función pública y en la administración del organismo y demás. Y bueno, y me empecé a preparar y empecé a recorrer este camino que hoy me lleva a ser candidata a diputada nacional, pero en el 23, con el apoyo de Ricardo Patricia, estuve como candidata a senadora nacional por la provincia, la recorrí toda, ahí me hice carne de una provincia muy capturada por el kirchnerismo, el peronismo, muy degradada, muy corrupta, muy abandonada. Y también a la par, construcción política de gente que era dejada de lado por la política de siempre, los que manejan la lapicera, y entonces no tenían espacio. Y lo que decidí, más que ser diputada, es constituir un nuevo movimiento político. Yo quería liderar algo nuevo y es lo que salí a hacer de la mano de un montón de gente nueva que logré conquistar, disuadir y convencer para que formen parte de Potencia. Así que más que la candidatura como diputada, a mí me interesaba ser parte de liderar un espacio político nuevo con valores, los que yo creo para poder regenerar después todo el sistema político, y la democracia y fortalecer la democracia. Bueno, nos parece muy interesante lo que estás diciendo. Nos gustaría un poco saber, ahora sí en tu rol o en tu futuro rol como diputada, cuáles serían los proyectos que llevarías a cabo o algún proyecto principal que te gustaría llevar al principio y también algún proyecto que tal vez no esté en agenda y que te gustaría poder dar cuenta de eso en el Congreso. Bueno, ustedes tienen que saber que uno es minoría en el Congreso y más allá de que puedan armar un bloque por intereses particulares, en el sentido de que tenemos las mismas ideas y somos compatibles, generalmente son los proyectos que acuerdan las mayorías los que van a poder tener lugar. Yo creo que es, más allá yo tengo mucha preocupación siempre por el tema de la integridad de nuestra democracia, que se descuida cuando vos tenés reglas poco claras en materia de corrupción, entonces ficha limpia es para mí el proyecto, incluso desde mi punto de vista el que está en tratamiento es un proyecto que es muy tardío porque habla de condena, de sentencia condenatoria firme, que es un montón de años, entonces para mí sinceramente era lo que el primer proyecto se discutía, que era con el requerimiento de elevación a juicio, ya tenés elementos suficientes para que el funcionario se tenga que correr de la política, vaya, aclare su situación y después eventualmente pueda volver. Pero en ese momento, en un país tan degradado por eso, para mí tienen que quedar afuera. Así que sí, Ficha Limpia es un gran proyecto. Por supuesto, ahora a la vista de que los narcos están penetrando el financiamiento de campañas y que eso es hacer de Argentina un país inviable, como tantos narcoestados que tiene América Latina, hay que discutir en base a proyectos que tiene Naciones Unidas. O sea, hay un montón de modelos de gente que ya estudió en países que tienen los mismos problemas que nosotros, modelos de posibles propuestas legislativas para el financiamiento de campañas políticas y partidos políticos. También está la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, el sistema judicial, que lleva nuestra cultura también toda deforme de que la política penetra por todos lados, tiene un Consejo de la Magistratura muy desequilibrado en materia política y entonces esos jueces a veces no tienen ni la idoneidad ni el compromiso con la ley suficiente, entonces me parece que hay que hacer la reforma que la Corte en su momento ordenó hacer, de la ley del Consejo de la Magistratura. Después a mí me preocupa poner a trabajar la Argentina. Y la Argentina se pone a trabajar primero con una incidencia en los programas y los planes de
de estudio que me parece que hay que empezar a discutir. Ahí la injerencia que pueda tener el Congreso de la Nación no me queda muy claro bien cómo podemos incidir en los programas nacionales de educación, pero sobre todo pensando en primaria y secundaria, porque obviamente es una facultad delegada a las provincias, con lo cual el resabio que puede haber quedado ahí no me queda claro, pero es un tema que me voy a involucrar. Y después lo que tiene que ver obviamente con lo que nos comprometimos a reformar para que la Argentina se ponga a funcionar, que es el sistema de coparticipación federal, donde le voy a dar mucha preponderancia a la discusión por la provincia de Buenos Aires, que aporta un 40% de su producto y le devuelven el 20%, con lo cual hay que discutir y reformular el sistema de coparticipación federal en el Congreso. Y empezar a hacer la reforma tributaria o impositiva para bajar impuestos, que es un infierno, pero para reordenarlo a partir de la discusión del presupuesto. Entonces, es toda la matriz impositiva, que es un infierno, la República Argentina atenta contra las fuerzas productivas, las pymes, la iniciativa privada y todo, porque se ha agigantado tanto el Estado que ahoga todo ese sistema, y además todo el sistema regulatorio que te manda a tener el 40% de la economía en negro, porque tenés que desarmar un montón de regulaciones que por supuesto no es solo lo que hizo Sturzenegger, hay mucho más que hace que la gente esté por fuera del sistema formal. El sistema previsional, hay un muy buen proyecto de María Eugenia Vidal que soluciona el pasado, el presente y el futuro. Me encantaría poner en agenda una reforma que dé estabilidad a los ingresos que tienen los jubilados, porque si no es todo parche. Y después hay que mejorar, por supuesto, todo el régimen laboral con reformas, que hay miles de propuestas de cómo ir retocando una ley que tiene 50 años para que en la Argentina no dé miedo contratar gente, porque necesitamos generar trabajo formal. Bien, perfecto. Valen, ¿crees que siga? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, en este sentido de las propuestas, nos gustaría saber cuáles son tus expectativas para la provincia de Buenos Aires en lo que es el mediano y largo plazo, digamos, en la proyección hacia el futuro de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, por la cantidad de ciudadanos, por su tamaño, es un país europeo. Cuando hablan de dividirla, yo sufro, porque en realidad es demostrar que sos absolutamente incapaz de generar una gestión de gobierno que levante a la provincia de Buenos Aires a la altura de la provincia más poderosa de la República Argentina. Y lo primero que hay que hacer es pararse. Yo pienso en el 27, o sea, poder tener una candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires que defienda a la provincia, que no se la defiende del Pacto de San José de Flores, que es cuando cede la capital federal y se queda sin esa capital y ese puerto, y empieza obviamente una provincia de Buenos Aires siempre como postergada. Incluso La Plata, que uno diría es una capital divina, la capital de la provincia de Buenos Aires, es como que no sabes muy bien si estás hablando del AMBA de Buenos Aires. Entonces, poner de pie la provincia de Buenos Aires es discutir la coparticipación del 40% que cede y le devuelven el 20%, y poner eso par y par, porque no podemos seguir manteniendo feudos, porque eso viola nuestra constitución y las reglas de coparticipación. Yo siempre digo que la provincia debería desprenderse ella de la coparticipación y empezar a discutir por qué forma parte de todo ese sistema que la posterga tanto. Hay que regionalizarla, porque las regiones en la provincia de Buenos Aires, si vos tenés un problema en el interior, no es lo mismo ir a seguridad que salud, que educación, te está todo por todos lados, nunca sabes muy bien si tenés que terminar en La Plata o una organización administrativa eficiente, regionalizando la provincia de Buenos Aires para todas esas áreas, y después para el planeamiento estratégico de un interior productivo que es espectacular y que también tiene muchos problemas de infraestructura, de los caminos rurales hasta las rutas, hasta la conectividad, hasta los hubs logísticos para poder para que esa producción llegue a puertos o llegue donde tiene que llegar de modo muy eficiente. Hay que reorganizar todo su sistema tributario y empezar a darle a los municipios mayor autonomía para que sea el intendente el responsable frente a su pueblo de la administración del gobierno municipal. Entonces tenés todo por hacer, porque la provincia de Buenos Aires hace un montón de tiempo que no se discute, a la par de los problemas de seguridad que también se van desarrollando, y ahí sí tiene mucho que ver la falta de compromiso con el problema de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y gente que está mirando más los negocios que cómo reorganizar esa policía como un cuerpo que es el más numeroso de América Latina como fuerza, y que tiene un montón de gente de licencia, con poco ánimo para trabajar y con mucha falta de respeto por parte de la ciudadanía, porque hay mucha corrupción en sus cúpulas. Así que tenés múltiples cosas para hacer la provincia, hacer la potencia, como digo, con el potencial de un país europeo.
en materia de educación, de salud, o sea, está todo por hacer ahí y me parece que lo que hace falta es mucho conocimiento y aptitud para hacer ese tipo de gobierno y obviamente decencia en el funcionario que tenga la voluntad de poner de pie a la provincia. Bien, perfecto. Buenísimo. Y justo que tocaste el tema en seguridad, nos gustaría ahondar un poquito más en las propuestas en relación a seguridad, en qué- cuál es la propuesta que vos decís, bueno, esta es mi propuesta en relación a seguridad. Lo que pasa es que uno, a veces cuando vos decís así, son soluciones que parecen simples de problemas muy complejos, porque el problema de la seguridad de la provincia de Buenos Aires se relaciona con un problema en los barrios populares, ¿no? Los barrios más carenciados, hoy a merced de un Estado que no está o que está presente para coimear todo lo que pasa ahí adentro y quedarse con plata. Entonces vos tenés que ver qué está pasando ahí donde hay un caldo de cultivo muy grande de los homicidios, de los robos, de la distribución de drogas, de los consumos problemáticos y una red de contención que se destrozó toda y la tomó el narco. Entonces, es muy difícil decir una propuesta de seguridad, porque a la par tenés que reformar el sistema penal juvenil, porque no es solamente bajar la edad de imputabilidad para decir, bueno, los metemos a todos presos, tenés que, junto con el tejido social, pensar en cómo los resocializás, porque si no el sistema penitenciario es una escuela de delincuentes para cuando salen. Es todo, el sistema judicial también ha sido muy permisivo con los delincuentes, entonces hay que endurecer los criterios del sistema judicial a partir, por ejemplo, de instrucciones que puede dar el Procurador General de la provincia. Y necesitamos quizás no tanto elevar penas como tener más eficiencia en la gestión judicial y tener más condenas. Por eso es todo el sistema de seguridad y que funcionen las agencias de inteligencia, de prevención, de represión, articuladamente. Para eso necesitas un buen Ministerio de Justicia, un buen Ministerio de Seguridad. Yo creo que está casi todo hecho en cuanto a legislatura, a legislación, porque a veces dice, bueno, subimos todas las penas ahora porque desborda el delito, ¿no? Pero necesitamos condenas. Entonces, la verdad, cuando uno, es muy difícil decirte una propuesta que si me preguntas si tengo que elegir es probablemente el sistema penal juvenil. Bueno, María Eugenia, la verdad, súper completo todo. Te agradecemos muchísimo. Invitamos a las personas que vean parte de esta entrevista a poder mirar tu perfil en nuestra aplicación, en el que están todas tus propuestas, tanto de economía, de salud, de ambiente y las que requieran ver. Así que nada, te agradecemos mucho y paro de grabar.